Abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8. El tema que hoy nos congrega es el tema número 12 de nuestra serie de doctrina fundamental. Después, es más, ese 19 de diciembre le voy a pasar la lista de los temas para que usted esté enterado dónde vamos. Si me permites, hermano. Y tenemos un manual, amado hermano, mire, es le llamamos Manual de Doctrina, los fundamentos de nuestra fe, de la Iglesia Centro Cristiano Bíblico. Este manual es en el que me estoy basando para esta serie de mensajes. Son, como le digo, 24 temas seguros, uno todavía tengo por ahí en duda, pero ya que concluyamos esta serie, que vamos a la mitad, estimo que vamos a terminar en marzo, más o menos. Nos faltan 12 temas, serían como 3 meses más. En marzo terminamos. Vamos a distribuir ese manual. Si usted lo quiere, se lo puede llevar. No hay ningún problema, gratuitamente. El chiste es que nos instruyamos, aprendamos de la palabra, pero siempre con fundamentos cristianos y bíblicos, no con alucinaciones e imaginaciones humanas. Entonces, sí le invito a que tome nota. Si usted viene los domingos y dice, bueno, mejor me espero a que me entreguen el manual, no, tome nota, porque hay cosas que el Señor me muestra, que comparto cada domingo, que no están en el manual, pero digamos, esa es la base de las predicaciones. No se lo entrego ahorita porque lo estoy rehaciendo todavía, entonces mejor prefiero, ya que terminemos la serie en marzo, ya lo voy a poner a su disposición. Quien se lo guste llevar, se lo puede llevar gratuitamente y para estudio, ¿no? Para que usted también pueda compartir. Y como sabe, en el grupo de WhatsApp de Entre Semana, diario comparto un mini estudio, digámoslo así, del tema que prediqué el domingo. Entonces eso también yo le invito a que lo coleccione. Estoy pensando todavía si a lo mejor yo mismo lo bajo y hacemos otro manual con los estudios diarios de la palabra que he publicado, que están fundamentados nuevamente en este manual de doctrina básica. Bien, ¿quedó claro? ¿Sí? Bien. ¿Le entusiasma eso, hermano? ¿Le emociona? Sí, gloria a Dios, amén. Ahí hasta chiflaron, hermano, gracias. No necesito eso, pero a mí me entusiasma mucho y quiero compartirlo con ustedes. No quiero guardarme nada, sino que todo lo que el Señor pone en mi corazón a hablar, expresarlo para que usted sea edificado y crezca y se perciba, hermano, la madurez y el crecimiento de cada uno de nosotros. Eso es creo que lo más importante, como le decía, que seamos teólogos y sepamos explicar los principios de la doctrina cristiana. Bien, entonces, ahora sí, Efesios 2:8, tema 12, la salvación. Mire qué bonita imagen está aquí, si la puedes volver a proyectar, Luis, qué bonita imagen. Vemos aquí, basado en el pasaje, cuando Pedro va caminando sobre las aguas, ¿se acuerda? Que entonces vea sus pies y se empieza a hundir y dice, Señor, sálvame que perezco. ¿Se acuerda que grita eso? Eso es algo que tenemos que tener mucha atención, hermano, porque Pedro era un pescador y yo no conozco un pescador que no sepa nadar, ¿no? Me imagino que todos los pescadores, los buenos pescadores, y más un pescador curtido como Pedro, ya en edad adulta, sabía nadar perfectamente. Pues él tuvo miedo. Imagínese la situación en la que se estaba viendo envuelto Pedro en ese momento, que tuvo miedo. Dijo, Señor, sálvame. Si él era un experto pescador y nadador, y esta imagen ilustra perfectamente cómo Jesucristo introduce la mano. No sabemos si realmente fue así, pero cómo introduce la mano cuando la persona ya está prácticamente cubierta de agua, ya se está hundiendo, está yéndose al fondo, y Jesucristo entra para rescatarlo. Y creo que esto ilustra perfectamente lo que yo quiero compartirle de parte de Dios en esta tarde ya acerca del tema 12, que es la salvación. Gracias, Luis. Entonces, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Vamos a orar. Te damos gloria, honra y alabanza, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú nos has salvado por gracia.
Tú nos has rescatado, Señor, de lo que éramos antes, y por medio de la fe pudimos alcanzar esa gracia que nos ha salvado, Señor, sabiendo, Padre, que proviene de ti, que nosotros mismos no podíamos hallar la suficiencia para ser salvados por nuestra propia capacidad, por nuestro propio corazón, aún por las obras que realizáramos, sino que esta salvación proviene de ti, Señor. Por eso te pedimos, Padre, en esta tarde que nos des el entendimiento para captar el mensaje exacto y preciso que tú quieres transmitirnos por medio de tu palabra, y tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos conduzca hacia toda verdad, y que esta palabra, Señor, en cada uno de los que la escuchen, no solamente los que están aquí presentes, sino aún los que van a escuchar esta grabación, Señor, que esta palabra produzca el fruto que tú estás esperando, porque tu palabra no regresa a ti vacía, sino produce el fruto y el propósito por el cual tú le envías. Hoy la recibimos de parte tuya, Señor. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, alma y espíritu para escucharte hablar, Señor, y que esto marque nuestras vidas para bien, para que esta palabra germine y la pongamos por obra cuando sea necesario. Lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos, y es por medio de la fe, y que no es algo que el hombre pueda producir, sino que es un obsequio, es un don, un regalo de parte de Dios. Antes de entender qué es la salvación, quiero poner algunos principios para que usted y yo lo entendamos, lo necesaria que es la salvación en la vida del hombre, para lo cual le invito que me acompañe al libro de Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 6, por favor. Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, 23, por favor. Dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Usted y yo ya lo hemos explicado a través de esta serie. Cuando hablamos del hombre, cuando hablamos del pecado, explicamos claramente cómo usted y yo hemos recibido por herencia una naturaleza pecadora. Esto por causa de que nuestros primeros padres en la tierra, que fueron Adán y Eva, pecaron, y ese pecado entró a sus vidas, y ese pecado se ha transmitido generación tras generación, y así será hasta que culmine la procreación del hombre sobre la tierra. Entonces usted y yo nacemos en pecado. Y no solamente por esta herencia, sino aún también por nuestra propia elección, usted y yo hemos pecado. En algún momento de nuestra vida, toda persona, todo ser humano ha pecado. Por lo tanto, usted y yo y cualquier otro ser humano somos culpables de pecado. Y la paga del pecado es muerte, es decir, usted y yo, por causa de nuestro pecado, cualquier ser humano, por causa de su pecado, merece la muerte, porque esa es la paga establecida por Dios para que el pecado sea perdonado. Vamos a ver entonces ahora qué es la salvación. Entonces, ¿queda claro, hermano? Toda la humanidad, todo ser humano, somos culpables y merecemos la muerte, ya sea porque lo heredamos o ya sea porque lo realizamos, pero todo mundo hemos pecado. Y le tengo otra noticia, hermano: no solamente hemos pecado, sino que todos seguimos pecando. Es decir, como diríamos por ahí, somos una bola de pecadores. Seguimos pecando, seguimos equivocándonos, errando al blanco. Claro, con ciertos atenuantes, ya lo explicaré, pero quiero hacerle ver claramente que usted, yo y toda persona somos culpables del pecado y por lo tanto merecemos la muerte. Vaya conmigo a Romanos 5:9. Vamos a ver ahora entonces qué es la salvación. Todos estamos fritos,
todos íbamos camino al infierno, todos merecíamos la muerte. Y vamos a ver qué dice Romanos 5:9 con respecto a la salvación. Dice, vamos a leerlo desde el 8, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que Cristo murió por cada uno de nosotros porque somos pecadores. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira. Es decir, si cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó y nos ofreció la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora que hemos sido salvados, dice el Señor, que hemos sido justificados, dice que seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿De la ira de quién? De Dios. Yo le decía el otro día, la palabra nos dice que usted y yo no tenemos que temer, no debemos tener temor al que destruye el cuerpo. ¿Quién destruye el cuerpo? ¿Quién puede destruir el cuerpo, mi amado? Satanás puede destruir el cuerpo. El hombre puede destruir el cuerpo, ¿no? Los asesinos, Satanás con las enfermedades. Puede destruir el cuerpo. La palabra nos dice, no tengas miedo a los que destruyen el cuerpo. Más bien, ten temor del que destruye el alma. Y el único que puede destruir el alma es el Señor, Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, usted y yo, o los que están sin Cristo, íbamos o van hacia una eternidad para sufrir la ira de Dios, como dice aquí Romanos 5:9. La ira de Dios está descrita en Apocalipsis, usted lo puede leer en Apocalipsis 20, donde dice lo que va a suceder a todo aquel que no reconoce a Jesucristo, que no recibe este regalo que dijimos que por la fe y la gracia, la salvación. Una persona que no toma su decisión por Cristo sufrirá por la eternidad la ira de Dios. Y dice la palabra en este versículo que citaba, dura cosa te es caer en manos de un Dios vivo. Es lo peor que te puede pasar, es lo peor que nos puede pasar, hermano, caer en las manos de un Dios, de nuestro Dios enojado. Porque Dios también se enoja, mi amado. No solamente está enojado con los pecadores, dice que Él contiende con los pecadores, es enemigo de los pecadores. ¿Sí? Muchas veces damos un mensaje equivocado de decir, ay, mira, Dios, casi rogándole, Dios te quiere lo mejor para tu vida, ven a Él. No, primero arrepiéntete, entiende que eres un pecador, entiende que si no te arrepientes vas a ir al infierno. Entonces, así como Dios se enoja, se enciende su furor, su ira por las maldades, las abominaciones, la vida pecadora de muchas personas, Dios también se puede enojar con sus hijos. Dios también se puede enojar con sus hijos. Así es que usted y yo tendríamos que tener ese temor de caer en las manos de nuestro Dios enojado. Entonces, eso dice Romanos 5:9. Leamos ahora Romanos 5:10, siguiente versículo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, que antes, cuando éramos enemigos, cuando estábamos peleados con Dios, fuimos reconciliados porque Jesucristo murió por nosotros, aunque nosotros no lo supiéramos. Estábamos enojados con Dios, peleábamos con Dios, renegábamos de Dios, y Él ya había provisto una opción para reconciliarnos. Y entonces aquí nos dice que por medio de la muerte de su Hijo nos ha reconciliado.
Y ahora que hemos sido reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Es decir, que Dios puso su misma vida en Jesucristo para que usted y yo alcanzáramos la reconciliación y fuéramos salvados. Esto significa, mi amado hermano, que el hombre por ningún medio, por ningún método puede alcanzar la salvación. Solamente, como lo acabamos de leer en Efesios 2:8, por gracia de Dios, por la fe. Cuando yo pongo mi fe en Dios, su gracia me salva. Yo no tengo que hacer nada. O sea, no tengo que irme de rodillas a cumplir una manda, no tengo que flagelarme, solamente tengo que poner mi fe en Dios. ¿Sí? Solo poniendo mi fe en Él, Él dice, este me cree, Él sí ha confiado en mí, Él sí se ha entregado a mí, yo lo voy a salvar, yo lo voy a rescatar por gracia. Amén. Bien, ahora, no basta con que uno diga yo creo, ya lo expliqué en la semana cuando hablamos de la fe, yo creo en Dios. El que yo creo en Dios no es suficiente prueba de que uno realmente cree en Él, sino que esta creencia o esta fe puesta en Dios se tiene que manifestar con las obras de fe. Es decir, cuando yo le creo a Dios, no basta con que yo le diga, porque yo le he puesto el ejemplo. Si le preguntamos a las personas que van ahorita caminando aquí por enfrente, yo le pregunto, ¿cree en Dios? ¿Qué cree que me va a decir? Sí, yo creo en Dios. ¿Cree en el Señor Jesús? Sí, yo creo en el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Y creo también en la Virgen María. Bueno, iba muy bien hasta que dijo eso. Bueno, la gente cree en Dios. Tiene certeza, cree en Él, pero no le ha entregado su vida. Su fe, como le explicaba, no ha sido suficiente para entregarle su vida. Cuando uno tiene fe en Dios, eso se manifiesta con las obras. ¿Y cuáles son las obras que se tienen que mostrar la fe de uno? Le voy a decir una. Con una le digo todo casi, hermano. La obediencia. La fe se manifiesta con la obra de obediencia. ¿Obediencia a qué? A esto, mi hermano. A la palabra de Dios. Es que Dios no me ha hablado, es que Dios no me ha dicho, es que no lo escucho, no me ha mostrado. Lee la Biblia. Lee la Biblia y aquí vas a saber lo que Dios te está hablando. Ok, la Biblia. Leo la Biblia. ¿Y ahora qué sigue? Obedécela. Pero es que aquí dice que tengo que amar a mis enemigos. Claro. Pero es que aquí dice que tengo que poner toda mi confianza en Él. Por supuesto. Pero es todo lo que diga la palabra de Dios es verdad. Y la primera obra de fe que un verdadero creyente debe de manifestar es la obediencia a su palabra. ¿No la entiendes, hermano? Pregúnteme, contáctame a los hermanos aquí, te explico qué dice la Biblia, para que sepas entonces lo que tienes que hacer por obediencia, por amor a Cristo, por agradecimiento. Bien. Entonces, el que diga yo creo, como la gente comúnmente dice, yo creo en Dios, no es suficiente. El creer o la fe que se pone en Dios implica también arrepentirse. Implica un arrepentimiento. ¿De qué nos arrepentimos? De todo lo que hemos hecho, todo lo malo, perverso, aún de lo supuestamente bueno que hicimos. También eso es pecado para el Señor porque lo hicimos en la carne, no en el espíritu. Entonces, el arrepentimiento no implica, el arrepentimiento no es solamente pedir perdón. Ahí le va.
El arrepentimiento no es solamente pedir perdón. Y como algunos lo hacen, pues ya perdóname, ¿no? Ya bájale. O sea, hasta lo exigen. Hermano, el arrepentimiento implica una conversión. El verdadero arrepentimiento implica convertirse. No es un remordimiento, es arrepentirse, decir, perdón, me equivoqué, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Así cuando usted o yo ofendemos a alguien, es ese tipo de perdón, de arrepentimiento y de conversión que el Señor espera ver en nosotros. Perdóname, no te quise ofender, me siento mal, perdón, por favor, no quiero que estemos mal, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Por eso cuando se acuerda aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, la llevaron a los pies de Cristo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Esta fue atrapada, ¿y qué dijo? El que esté libre de pecado, ¿qué? Pues nadie, ¿verdad? Uy, se fueron, ¿no? Y dice, ¿dónde están los que te acusaban? Le pregunta a la mujer, y dice, no, pues ya se fueron. Le dice el Señor, yo tampoco te acuso. Vete, ¿y qué le dice? No peques más. O sea, a él le está dando el perdón, vete, no te acuso, estás perdonada, pero no peques más. Eso va a mostrar una conversión. No solamente el arrepentimiento, el dolor por haber fallado, sino la convicción de ya no volverlo a hacer, y eso es la conversión. Amén. Bien, vamos a ver entonces ahora 3 aspectos importantes de la salvación. Entonces, para que una persona alcance su salvación, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse, ¿sí? Y pedirle al Señor que lo perdone y que le ayude a convertirse, poniendo su fe en Cristo y siendo obediente a su palabra. Creer que Cristo murió en su lugar en la cruz del Calvario. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso que Cristo murió en mi lugar? Mire, dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, Dios no puede pasar por alto su propia ley, lo que Él mismo ha establecido en su palabra. El primero que la cumple, ¿quién es? Dios. El primero que cumple lo que está escrito en la palabra es Dios. Entonces, si Él dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte, entonces todo pecador merece la muerte. Para que Dios pudiera cumplir con esa sentencia que es justa, porque no es injusto, es justo lo que Dios exige, Él llevó a su Hijo a la cruz del Calvario. Él, que no tenía pecado ni falta alguna, Él murió y llevó, dice la palabra, todos nuestros pecados. Entonces, como usted sabe que la paga del pecado es la muerte, y si usted reconoce por la fe que Jesucristo ya murió en su lugar, en mi lugar, que Él se llevó mis pecados y los crucificó, entonces yo puedo ser perdonado y salvado. Por eso se recibe por fe, hermano. Es que esto, en la lógica humana, en el pensamiento humano, no lo va a entender. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios 2:14 para explicarle esto. ¿Por qué no nos cae el 20 con este asunto de la muerte de Cristo por mis pecados? 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no es espiritual, el que vive sin el Espíritu de Dios morando en él, el que vive conforme a la carne y los deseos de su corazón. Ese es el hombre natural. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Para que una persona entienda esto, de que Jesús murió en mi lugar, que si yo tengo la fe de que Él ocupó el lugar que a mí me correspondía por mis pecados, y Él fue, digamos, el que murió sustitutivamente por mis pecados, y que a cambio de yo poner mi fe en esa creencia, el Señor me perdona y me salva, eso solo se puede entender si el Espíritu Santo mora en el ser humano, si el Espíritu Santo lo convence. Porque el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, va a juzgar esto de una locura, una tontería, un lavado del cerebro. No lo va a entender. No quiero ofender a nadie, hermano, pero la palabra de Dios es clara. Si alguien no entiende esto, entonces pídale al Espíritu Santo que lo convenza. Porque si alguien no lo está entendiendo aquí o en la grabación, es porque el Espíritu Santo no le ha iluminado el entendimiento. Y así no puede alcanzar la salvación. Entonces, el que nos convence, dice la palabra del Señor, de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Por eso cuando leímos en Efesios 2:8, dice que esto es por la fe, por gracia, y dice ni siquiera es de ustedes, porque esto es un don, esto es un regalo, este es un obsequio de Dios. Tanto el creer como el recibir la gracia de la salvación. Entonces yo le invito a mi amado hermano que escudriñe las palabras. Si no le entiende, pregúnteme con toda confianza, no me molesta, al contrario, yo quiero que usted entienda perfectamente el principio de la doctrina de la salvación para que usted lo pueda explicar, para que usted le pueda compartir a su familia, a sus amigos, que está perdido sin Cristo y que solamente poniendo su fe y creyendo que Él ocupó mi lugar, yo recibo la salvación, y esa salvación se va a manifestar con mi conversión, con mi arrepentimiento, con mi crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Sí ya más o menos? Ok. Bien. Ahora, cuando una persona entonces pone su fe en Cristo, dice, yo merecía la muerte por mis pecados, Él no pecó, Él fue el que ocupó mi lugar, porque sabe, en el pasado Dios estableció los sacrificios que cuando una persona pecaba tenía que llevar al sacerdote un corderito, un animalito para expiación de sus pecados. Eso es lo que se estableció para cumplir con la ley, que la paga del pecado es la muerte. Entonces estas personas llevaban con un corderito, el sacerdote lo sacrificaba, lo ofrendaba a Dios, y con eso la persona ya era perdonada de sus pecados, ¿sí? Pero volvía a pecar y a la siguiente, ahí viene con otro corderito, ¿no? Lo sacrificaba el sacerdote, volvía a ser perdonado. A la siguiente, híjole, pero ahora sí estuvo bien grande mi pecado, pues a lo mejor se traía una vaca, ¿no? Ya el corderito no alcanzaba, ya no alcanzaba una palomita. Bueno, la muerte de Cristo abrogó toda esa exigencia sacrificial, y ahora por la fe, si nosotros creemos que mis pecados fueron llevados por Cristo en la cruz, yo recibo la salvación y soy perdonado, así como sucedía en el pasado con los corderitos y los animales que eran sacrificados. Ahora a través de Cristo es el sacrificio perfecto y ya no se requiere más sacrificio para alcanzar la salvación. Bueno, ahora sí, le voy a dar la salvación completa, el principio de la salvación completa. La salvación completa ocurre en 3 tiempos. Apúntele por ahí si está tomando nota: pasado, presente y futuro. Vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3.
para explicar esto de que la salvación fue en el pasado, es en el presente y será en el futuro. Quiero que lo entienda bien, mi amado hermano, mi amada hermana, para que usted tenga paz en su corazón. Si el Señor ya le ha salvado, usted descanse en las promesas de Dios y tenga su fe puesta en Él, de que ya ocurrió en el pasado, está ocurriendo en el presente, pero algo glorioso va a suceder en el futuro, todavía está pendiente. Primera de Juan, capítulo 3, por favor, versículo 5. Dice: y sabéis que Él apareció, se refiere al Señor Jesucristo, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Sí? Entonces, mis pecados ya fueron quitados, o podríamos decir, basados en lo que acabamos de leer en Romanos, que mis pecados ya fueron pagados. ¿Quién pagó por mis pecados? Jesucristo. Porque Dios no pasó por alto que alguien tenía que morir por mis pecados. En este caso, gracias sean dadas a Dios que no he sido yo, sino que el que murió fue Jesucristo, y por lo tanto Él ya pagó por mis pecados. Entonces, en el pasado se refiere que cuando yo fui perdonado, la paga del pecado ya fue cubierta. Entonces, pasado, paga del pecado. ¿Sí? Vamos a ver ahora en el presente qué está sucediendo. Eso fue cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo, le reconocimos como que Él murió en nuestro lugar, fuimos perdonados, se evidencia nuestra fe puesta en Él con la conversión, y entonces yo estoy disfrutando ahora que en el pasado, cuando yo lo recibí, Él pagó mis pecados. Presente. Vaya conmigo a Primera de Juan 3:10, aquí mismo, versículo 10, Primera de Juan. Dice, estamos hablando ahora del presente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ándele pues, ahí va. A ver, ¿en cuál caemos? Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. ¿Sí? Entonces, versículo 9, un versículo antes, por favor. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Porque la simiente, es decir, la descendencia de Dios, permanece en él y no puede, fíjese, ni siquiera dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Vuelvo otra vez al caso. Cuando Jesucristo murió en la cruz, yo reconozco que Él murió en mi lugar, yo recibo por fe esa muerte que Él tomó en mi lugar. Dice la palabra del Señor que cuando yo lo reconozco, soy entonces hecho hijo de Dios. Entonces, así como ahora tengo una naturaleza física palpable, ¿sí? También tengo una naturaleza que no se ve, que es espiritual, y en esa naturaleza espiritual yo soy hijo de Dios. Y por lo tanto dice aquí que el que es nacido de Dios, yo soy nacido de Dios, usted es nacido, nacida de Dios, y lo reconoció como Padre, como Señor y Salvador, dice que no practica. ¿Qué es practicar el pecado? Es tener pleno consentimiento de realizar actos pecaminosos. Ya no lo practicamos. Sí seguimos fallando, sí seguimos pecando, nos seguimos equivocando, pero no por práctica, no por gusto, no por algo que premeditadamente queremos hacer y ofender a Dios y entristecer al Espíritu Santo, sino que usualmente es todavía por nuestras debilidades, todavía tenemos tropiezos, pero no porque algo nos deleite, nos guste, yo quiero pecar, voy a hacer esto, no. Si Señor, no quiero pecar, y caigo. Señor, no quiero fallarte, y la riego. Eso no es practicar. Por eso el nacido de Dios ya no practica el pecado. Entonces, en el pasado,
La salvación pagó el pecado. En el presente nos quita de la práctica del pecado. ¿Tienes, Luis, Romanos 6:7 en la Nueva Traducción Viviente? Quiero proyectarle aquí, en la Reina Valera está traducción diferente, pero en la en la Nueva Traducción Viviente, en Romanos 6:7 dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Gracias, Luis. Del poder. Entonces, nuevamente, en el pasado, la paga. En el presente, la práctica y el poder. En el pasado, Dios nos libró de la paga del pecado. En el presente, Dios nos está liberando de la práctica y del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué se lo digo? Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero usted y yo no vamos a morir, porque hemos nacido de nuevo espiritualmente de nuestro Dios, y por lo tanto, como ya fue pagada nuestra culpa, ahora usted y yo tenemos vida eterna. Forever and ever. Para siempre, hermano, usted y yo vamos a vivir por la eternidad, porque el poder del pecado ya no está sobre nosotros. Gloria a Dios. Ya le voy a explicar más adelante, no se me adelante, pero más adelante le voy a explicar cómo va a ser esa vida futura, esa vida gloriosa, que ahorita mismo no la podemos disfrutar porque todavía nos equivocamos, todavía fallamos, todavía pecamos, y hasta algunos pecados nos gustan. Tristemente, todavía hay algunos pecados que disfrutamos, y es en un proceso en el cual usted y yo estamos llevando a ser madurados, a crecer, a santificarnos para el Señor. Entonces, ¿sí queda claro el presente? Futuro. Primera de Juan 3:2. Futuro. Pasado, la paga. Presente, la práctica y el poder. Futuro, que es, Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, hay algo que todavía no se revela de lo que usted y yo vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él, o sea, Jesucristo, se manifieste, seremos ¿qué? ¿Seremos qué? Semejantes, gracias, a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, hacia el futuro, hermanos, lo que nos espera es estar libres de la presencia del pecado. En el pasado la paga, en el presente la práctica y el poder, y en el futuro la presencia del pecado. Cuando estemos en su presencia por la eternidad, no habrá más presencia del pecado. Gloria a Dios. Ya no vamos a fallar, ya no vamos a tropezar, ya no vamos a equivocarnos, porque el pecado ya no existirá más. Pero eso va a suceder hasta que lleguemos a su presencia. Dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer, se ha de manifestar lo que hemos de ser. Es decir, ahorita usted, así como se ve, como me ve, no es como usted va a ser por la eternidad. Que dice, ay, qué bueno, hermano, porque esta panza ya no la aguanto. Ya no va a ser así, hermano. Vamos a ser transformados y seremos, dice aquí, lo acabamos de leer, semejantes a Cristo. Vamos a ser semejantes, y entonces se va a cumplir aquello que fue establecido desde Génesis 2, cuando dice el Señor, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Ahí va a tener un cumplimiento cabal
cuando ya no estemos en esta tierra, ya no estemos aprisionados en este cuerpo, sino que seremos transformados y entonces no habrá más pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La salvación ya sucedió en el pasado, está sucediendo en el presente y sucederá en el futuro. Por eso podemos decir que la salvación no ha sido completa todavía, o no ha sido completada, mejor dicho, en nuestras vidas, porque todavía nos falta el futuro. El pasado y el presente ya, pero todavía nos falta el futuro. En el pasado, la salvación se puede traducir también como la justificación. En el presente, la salvación se puede traducir también como santificación, y en el futuro se puede traducir como glorificación. Pasado, justificación; presente, santificación; futuro, glorificación. Ahí sí, hermanos, se acabó todo. Se acabó todo, ya no más sufrimiento, no más enfermedad. Tendremos un cuerpo transformado que no se enfermará, que no perecerá, que no se agotará, que no se le empezarán a colgar ahí las carnes flácidas, sino que será un cuerpo glorificado y no habrá más pecado, hermano. Por eso mucha gente dice: Señor, ya llévame, ya quiero disfrutar de ese tiempo. Pero el Señor todavía nos tiene aquí en la tierra con propósito. Si el objetivo único de la salvación fuera la glorificación, la ausencia del pecado futuro, hermano, aceptaríamos a Cristo y moriríamos instantáneamente. ¿Para qué nos quedamos aquí? ¿Para seguirla regando? ¿Para seguir equivocándonos? No, nos llevaría de inmediato el Señor. Pero no es el propósito único por el cual usted y yo hemos sido salvados. El propósito, o parte del propósito por el cual el Señor nos ha salvado, es que usted y yo hablemos a los demás de Cristo, prediquemos el Evangelio, vivamos una vida agradable al Señor, demos testimonio como hijos de Dios y representantes de Él en la tierra, tengamos una vida centrada en la palabra del Señor, seamos verdaderos cristianos. Eso es lo que quiere el Señor. Les voy a dar un secreto, hermano. ¿Cuántos tienen tiempo? ¿Cuántos tienen, no levante su mano, nada más contéstese usted mismo. ¿Cuántos tienen miedo de morir? A veces uno dice: híjole, es que tengo un hijo chiquito, es que todavía mi esposa, es que todavía quiero viajar por el mundo, no sé. Los apegos que uno tenga en esta tierra. Le voy a decir algo, hermano. Sí, tiene uno miedo a lo desconocido porque no sabe a lo que va. Bueno, la palabra por fe lo creemos, ¿no? Pero no, nadie ha ido y regresado y decir: hermano, está padrísimo aquí, a ver, atraviesen el tren, a ver qué hacen, hermano, pues no se tarden. No, pues no. Nadie ha hecho eso. Pero lo desconocido y también los apegos que tenemos en la tierra tal vez nos puedan decir: ay, Señor, pues sí tengo un poco de ñáñaras, dirían. Es como cuando, por ejemplo, una mujer que va a dar a luz, si ya tiene más hijos y cuando va a un parto, ya sabe lo que le va a doler, ¿no? Ya lo ha experimentado. Pero cuando es la primera vez que no tiene ni idea, pues sí va con miedo, porque no sabe lo que se va a enfrentar. Así también es natural que el hombre tenga miedo a la muerte porque no sabemos o no tenemos evidencia de cómo va a ser allá, solamente por fe lo creemos lo que va a ser. Pero déjeme, le digo el secreto que le quería compartir. Usted y yo, hermano, usted y yo somos inmortales hasta que Dios cumpla su propósito por el cual nos tiene aquí en la tierra. No vamos a morir hasta que Dios diga: hasta aquí, se acabó. Y eso puede ser de edad avanzada, mediana edad o hasta recién nacido. Dios tiene un propósito con cada ser humano en esta tierra, y hasta que no lo cumpla, ni el enemigo, ni el hombre, ni nadie puede acabar con esa vida. Solamente el Señor, hasta que llegue su tiempo, lo recoge y le da la eternidad. Así es que no tengamos miedo, hermano. Porque si hemos de morir, el día
el lugar y la hora ya están señalados por el Señor. Eso no lo podemos cambiar y es mejor no saberlo, y vivamos entonces con toda plenitud, haciendo la voluntad de Dios en esta tierra, para que cuando llegue el momento, sea que sea repentino o sea algo transicional, que entonces podamos tener paz en nuestro corazón, sabiendo hacia dónde vamos, y que Dios tendrá cuidado de los que quedan aquí todavía vivos en la tierra. Así es que cobremos ánimo de ello, mi hermano. Bien, déjame entonces terminar. ¿Cómo alcanzamos la salvación? Regresamos a Romanos 10, por favor. Con esto concluyo. Romanos 10. Entonces ya vimos que la condición del hombre es fatal. El hombre va directo al infierno a menos que reconozca que necesita un Salvador, que el hombre por sí solo no se puede salvar. Pone su fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, el Señor le ayuda a convertirse, y entonces está la promesa de que una vez en Cristo hemos sido librados del pecado tanto en el pasado como en el presente, y que en el futuro disfrutaremos de esa gloria eterna. Ahora la pregunta, y con la cual termino el mensaje de hoy: ¿cómo logro eso? Ya me dijiste, hermano, que si yo creo en Él, que si yo confío en Él. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de, ¿existe un método, existe una práctica en la cual podamos asegurar que somos salvos, que estamos salvados? ¿Sí o no? Vamos a ver en Romanos 10:9. Y es un versículo que tristemente se ha mal utilizado en las iglesias cristianas y han transmitido una interpretación equivocada de este versículo y han llevado a la confusión a las personas, y están muchos de ellos viviendo en un engaño, creyendo que son salvos cuando en realidad son más pecadores que cualquiera que no es cristiano. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Aquí está entonces la fórmula, aquí está el secreto. Entonces yo puedo leer Romanos 10:9, me olvido de todo lo demás, y si yo cumplo este versículo, entonces ya aseguré mi salvación. No, mi hermano. Equivocadamente muchas personas piensan que por hacer una oración que llaman la oración de fe, que dice que si confiesas a Jesús, que Él es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, alcanza uno la salvación. No necesariamente, hermano, uno es salvo por hacer una oración. Lo explico ahora. Lo primero que, si se fija aquí en la palabra que acabamos de leer, dice, si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces alcanzas ¿qué? La salvación. Entonces lo primero que tiene que hacer un hombre, el confesar con la boca, no es más que una manifestación de la fe. Es decir, yo lo creo, estoy convencido, tengo certeza de esto. Lo vimos la semana pasada, yo conozco y entonces yo lo confieso, pero puede no confesarlo con la boca y no pasa nada. La confesión es solamente una manifestación externa de lo que hay en nuestro interior, en nuestro convencimiento interno. Pero lo que sí tiene que suceder, aquí acabamos de leer, que creamos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y que Jesús es el Señor. Lo digo en otras palabras, para que una persona pueda alcanzar la salvación, primero tiene que creer, estar convencido y vivir con la convicción y certeza de que Jesús es el Señor. Es decir, una persona se tiene que entregar a Jesucristo, decir, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, una persona que cree en el Señor Jesucristo se entrega a Él, se rinde a Él, se somete a Él.
Si una persona solamente confiesa, declara y dice, pero no está convencido, no va a suceder lo que dice aquí, no va a alcanzar la salvación. Así es que, mi amado hermano, no es suficiente con que tú y yo lo digamos. No es suficiente. Ni tampoco es suficiente con que tú y yo lo creamos. No es suficiente. Entonces, pastor, ¿qué falta? Tenemos que vivirlo. Nuestra vida tiene que dar ejemplo de que lo confesamos, de que lo creemos y estamos convencidos que Jesús es el Señor y que por lo tanto ya no voy a vivir mi vida como yo quiero, sino voy a vivir mi vida como dice la palabra de Dios, como dice Dios que debe vivir los hijos de Dios. Para que yo conozca a Cristo como Salvador, primero lo tengo que conocer como Señor. Y la primera manifestación de mi creencia, de mi fe, aún de mi confesión, es ser obediente a Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, si usted y yo vivimos una vida en desobediencia a la palabra, yo pongo en duda que una persona así sea cristiana. Porque dice la palabra que por sus frutos seremos conocidos. Si una persona no da evidencia, si una persona no da fruto de que cree en el Señor y es obediente a su palabra, pongamos en duda, hermano, si esa persona es realmente cristiana. Espero que no sea usted. Y si lo es, hermano, este es el día entonces en que usted puede decidir entregarle su vida de una vez y por todas al Señor y ya dejarse de hacer esas cosas que solamente están dando mal testimonio como cristiano. Dice la palabra del Señor en Romanos que por nuestro mal testimonio los incrédulos blasfeman el nombre de Dios. Imagínese ser piedra de tropiezo para que las personas ya no quieran saber nada de Cristo ni del Evangelio por nuestro mal testimonio. ¡Qué vergüenza, hermano! Y qué vergüenza será que cuando estemos en su presencia, si es que una persona así llega a la presencia de Dios para salvación, todo eso le sea presentado y sea de alguna manera exhortado por no haber realizado el propósito de Dios en la tierra. Entonces, para que una persona alcance la salvación, tiene que someterse al Señor y vivir de acuerdo a su palabra. Termino con lo siguiente. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 7. Ay, mi amado hermano, cuando yo entendí este concepto de la salvación, yo tenía años de ser cristiano. Bueno, creía ser cristiano. Y cuando lo entendí realmente, como dice la palabra, dando frutos dignos de arrepentimiento, convirtiéndome, procurando la santidad, viviendo de acuerdo a la palabra, y me di cuenta que no era yo eso, yo mismo me cuestioné si realmente era hijo de Dios o no. Yo realmente me cuestioné si tal vez era hasta inconverso. Iba por años a una iglesia cristiana. Tenía un ministerio, digámoslo así, en una iglesia cristiana. Pero me di cuenta que no había nacido de nuevo. No sé si usted se encuentra en esta condición, mi amado hermano, pero es tiempo que decidamos por el Señor para que cuando lleguemos a su presencia no nos llevemos una mala sorpresa, creyendo ser lo que no somos. Miren, en Mateo 7, 21 dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no basta confesarlo, ¿se da cuenta? No basta con decir Jesús es mi Señor. No basta con decirlo, hermano. Hay que vivirlo, hay que evidenciarlo. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está, hermano. Así o más claro. No solamente con decirlo, sino el que obedece la voluntad del Padre que está escrita en la palabra, que vive de acuerdo a los principios del cristianismo, dice,
muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicieron cosas maravillosas, espectaculares. Imagínense echar demonios, milagros, profetizar, tanta cosa que hicieron estos siervos, estas personas. Y le dice el Señor: entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Usted cree que en este momento estas personas dicen: bueno, Señor, regrésanos a la tierra para ahora sí echarle ganas? Too late, muy tarde, ya no se puede hacer más. ¿Se imagina, hermano, que alguien llegue a su presencia creyendo que es cristiano, creyendo que es hijo de Dios, no vivió conforme a la palabra, nunca tuvo entendimiento de la doctrina cristiana, vivía su propia vida, iba a una iglesia, por supuesto, ofrendaba, profetizaba, echaba fuera demonios, hacía tanta cosa, y llegaba a la presencia del Señor: Señor, Señor, y dice: fíjate de mí, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco? Decías, confesabas, tal vez hasta creías, pero no vivías como mi hijo. Por lo tanto, dice el Señor, yo te desecho al lago de fuego preparado para el demonio y sus ángeles, al tormento eterno. ¿Te das cuenta, hermano? Lo triste. Todavía, mira, el pecador, el que le vale, que vive su vida como quiera vivirla, pues él sabe, ¿no? Cuando se presente, ¿qué le va a decir? Ay, caray. Pero el que llega a su presencia y le diga: Señor, yo creía, es que lo que el pastor predicaba, es que lo que me enseñaron, nunca te conocí, hacedor de maldad. La ignorancia, hermano, va a llevar a mucha gente al infierno. Y yo no quiero que tú seas uno de ellos, al menos no estando en esta iglesia. Por eso predicamos aquí sana doctrina, para confrontarnos, para exhortarnos y evaluarnos a nosotros mismos si estamos en lo correcto o no. Quiera Dios que nos mantengamos siempre así, hermano. Pero si no, cuidado, hermano, porque podemos llegar a la presencia del Señor y darnos cuenta que estamos totalmente equivocados. Yo tengo la plena convicción y la absoluta certeza que lo que hacemos en esta iglesia es correcto y que tal cosa no va a suceder con aquellos que realmente siguen esta doctrina. Pero aún así te invito, hermano, a que nos escudriñemos y pidamos al Espíritu Santo que nos muestre si estamos en lo correcto o no. Y si usted, hermano, lo he dicho y lo vuelvo a decir, percibe algo en mi persona o en mi enseñanza que no está correcto, que no le parece que sea bíblico o cristiano, por favor venga conmigo y lo arreglamos, por supuesto. Soy el primero en reconocer si en algo me equivoco y lo diré públicamente: hermanos, no era así, discúlpeme, es así. Quiera Dios que entonces tengamos el entendimiento correcto y no ser yo piedra de tropiezo para la salvación de su alma. Tristemente hay muchas iglesias cristianas que no piensan así y están por otro tipo de motivaciones y están llevando a la gente al infierno. Vamos a orar al Señor y vamos a entonar un canto para terminar. Yo le pido que aproveche este tiempo para meditar en lo que ha escuchado en esta mañana. Si hay algo por ahí que lo está inquietando y tiene cierto desasosiego en su alma, entonces escudriñémonos, mi amado. Preguntemos al Señor si no habrá algo en nuestras vidas que no está bien. Y es mejor reconocerlo ahora que estamos aquí en vida en la tierra, porque una vez que lleguemos a su presencia, como estos varones, ya no se podrá hacer nada.
Cierra sus ojos y escucha este canto que nos llama a reflexionar pidiéndole ayuda al Señor, que lo necesitamos a Él. Ayúdanos, Señor, Padre. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Y aquí estoy. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces todo lo hay en mi interior, tú conoces lo que hay dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, ayúdame. Toma mi corazón,
profesión de fe por primera vez, que el Espíritu te confirme que has sido acepto delante del Señor, que el Espíritu te dé la convicción de que eres a partir de ahora un hijo de Dios, y que entonces todas las promesas que el Señor ha dejado por escrito en su palabra tendrán cumplimiento en ti. Una persona que es salva es necesario que dé testimonio con su vida y que tenga la confianza y la certeza que nada ni nadie la arrebatará de la mano de su Señor. Así es que en esta tarde, en este día, recibe la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, toda razón. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Primeramente, gracias, Señor, por esta gracia inmerecida que por la fe recibimos de ti, que es la salvación, Señor. No solamente, Padre, del pecado y de la muerte, del poder, Señor, y futuramente de la presencia, sino también nos salvas de tantas cosas, Señor, algunas imperceptibles, Señor, a nuestros sentidos. Tú has prometido, Señor, que estarías con tus hijos todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque ahora aquellos que te han reconocido como tus hijos, aquellos que te reconocemos como nuestro Señor, tenemos esa confianza y esa certeza, Padre, que todo lo que tú has prometido lo cumplirás en tu tiempo para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos estas cosas, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.